Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video para seguir aprendiendo sobre R y RStudio. Hoy vamos a ver cómo hacer merge, o en otras palabras, unir dos o más tablas que se encuentran relacionadas en una tabla según criterios específicos. También veremos los diferentes tipos de uniones que existen y obviamente cómo hacer esto en R. Y no siendo más, comencemos. Merge, que sería algo así como unir o emparejar en español, es un proceso en la transformación de datos, el cual nos permite asociar varias tablas que están relacionadas entre sí en una base de datos relacional. Para que sea posible unir, por ejemplo, dos tablas, debe existir algo en común entre ellas. Deben estar relacionadas. Por ello, para realizar un merge, ambas tablas deben tener una o más columnas en común, con los mismos tipos de datos y que representen lo mismo a través de las tablas. También a este proceso se le suele llamar join, aunque este refiere más a combinar índices que columnas. Pero bueno, como tal, también nos sirve para este término para ilustrar el proceso de cruzar y de unir tablas. Hay diferentes tipos de realizar un join o emparejar tablas o realizar un merge. Vamos a RStudio para ver cada una de ellas. Para abordar este tema de las uniones de tablas o cruzamientos de tablas relacionadas, vamos a hacer uso de las funciones de RBase o las funciones básicas de R. La función de RBase con la que podemos unir dos o más tablas, cruzarlas, es la de merge. Para ejemplificar esto, hemos hecho tres tablas ficticias en R, cuyo código tenemos aquí, y que si las ejecutamos cada una de esta manera y las visualizamos, así, tienen las siguientes columnas. La primera tabla tiene algunas condiciones socioeconómicas de estudiantes de primaria. La primera columna tiene la ID de cada estudiante o su identificación dentro de la base de datos. La siguiente columna tiene el estrato social, que va del estrato 2 al estrato 5. Y la otra columna están los ingresos mensuales del acudiente, del estudiante, en pesos colombianos. En nuestra segunda tabla tenemos a los estudiantes de segundo y tercer grado, señalado en esta columna, con su respectivo ID, y la calificación promedio del bimestre. En la tercera tabla tenemos las mismas variables, pero con los estudiantes de cuarto grado, de esta manera. Como puedes ver, en las tres tablas tenemos una columna llave o una columna que es común entre las tres tablas, la columna ID o ID, que vendría siendo la identificación de los estudiantes en nuestra muestra. Así, nuestra base de datos tiene esta estructura que podemos ver acá. Las tablas 2 y 3 se relacionan mediante la columna ID con la tabla número 1, pero no se relacionan entre ellas, como puedes ver de esta manera. Es muy importante que antes de hacer un join o cruzar tablas, identifiques la estructura de la base de datos y la columna llave o la columna clave, que te permitirá unir las tablas. La primera función que vamos a ver, como dijimos antes, es la función merge de RBase, que tiene esta sintaxis. Merge, y pues abrimos paréntesis para señalar los argumentos. En el primer argumento va nuestra tabla A, en el segundo argumento va nuestra tabla B, y en el argumento by igual colocamos la columna llave. Así, por ejemplo, si cruzamos nuestra primera tabla con nuestra segunda tabla, de esta manera, e indicamos la columna que las une, ejecutamos, y así podemos ver un nuevo objeto en el entorno de RStudio con el nombre de nuestra nueva tabla. Si la abrimos, tenemos que las columnas tanto de la tabla 1 como de la tabla 2 fueron unidas según la ID de los estudiantes. Si te fijas bien, solo se encuentran los estudiantes de segundo y tercer grado. Esto es porque cruzamos solamente la tabla 1 de condiciones sociales con la tabla 2 de los estudiantes de segundo y tercer grado. Si, por ejemplo, cruzáramos la primera tabla con la tabla 3, donde solo se encuentran los estudiantes de cuarto grado,
tendríamos el siguiente resultado. Las columnas de la tabla 1 y 3 unidas, pero pues solo con los estudiantes que son pues comunes a ambas tablas, ¿no? Es decir, los de cuarto grado. Este es el tipo de unión más básica y se llama inner joint, es decir, unión por intersección. Y tiene la siguiente estructura representada por este diagrama de Venn que vemos acá. Tenemos dos conjuntos o tablas llamadas A y B. Cuando hacemos un inner join, pues que es lo que hicimos antes, la nueva tabla nos arroja los elementos comunes entre las tablas A y B, solo las comunes, o que se encuentran en la intersección. También podemos hacerlo con el paquete deployer de la siguiente forma. Asignamos a un objeto lo siguiente, nuestra primera tabla, usamos un pipe o indicar un proceso con este símbolo. Luego indicamos la función innerJoin, luego la tabla 2 y en otro argumento la columna llave. Ejecutamos y listo, tendremos el mismo resultado. Pero también existen otros tipos de joins con los que trabajar. Uno de ellos es el de left join y tiene la siguiente estructura. Cruza las observaciones de las tablas A y B, pero conserva tanto las observaciones de la tabla A como la intersección entre A y B, como podemos ver en este diagrama. Podemos hacer un left join con este código que vemos aquí, definiendo un nuevo objeto y usando la función merge. En los argumentos, en X colocamos nuestra tabla A, que pues sería nuestra tabla 1 sobre las condiciones sociales. Luego en Y colocamos nuestra tabla B, que es la tabla 2, educación de los de segundo y tercer grado. Luego, seguido el argumento by, igual, colocamos nuestra columna llave, que sería la columna ID, y en el argumento all.x señalamos que no solo conserve la intersección, sino también las observaciones que se encuentran en la tabla A, pero no en B. Por eso le colocamos true. Si lo ejecutamos y abrimos la tabla, podemos ver que tenemos el mismo número de observaciones que nuestra tabla 1, 14. Pero tenemos las columnas tanto de la tabla 1 como de la tabla 2. Como puedes ver, hay varios NAs. Estas son las observaciones que se encontraban en la tabla 1, pero no en la tabla 2. Por eso en las columnas de la tabla 2, nivel educativo y calificación, estas observaciones son marcadas como NAs. Y como podrás imaginar, también podemos hacer lo contrario, un left join, es decir, hacer un right join, que conserve tanto la intersección entre A y B, como los datos que se encuentran en la tabla B, pero no en la tabla A. Para eso usamos básicamente la misma función que te mostré antes, pero en vez de colocar all.x, colocamos el argumento all.y, para señalar que tome también todos los datos que están en y, pero no en x. Y listo. Asimismo, podemos hacer un full join, es decir, unir ambas tablas en su totalidad, tanto la intersección como los elementos que están en A y en B. ¿Qué crees que deberíamos hacer en la función merge que usamos antes para lograr esto? Considéralo por un momento. Así es, solo es cuestión de colocar ambos argumentos, tanto all.x como all.y, para señalar que queremos la totalidad de esta forma. Y listo, ya tenemos tanto A como B como su intersección, todo junto. Pero, ¿qué pasa si queremos una tabla que una los datos de las tablas 1, 2 y 3? Es decir, unir más de dos tablas. Bueno, para ello debemos ir paso a paso, ya que no existe, por lo menos con RBase, una función que nos permita unir más de dos tablas de una sola vez, y menos si no están relacionadas todas.
pero podemos usar el siguiente código. Vamos a entenderlo paso a paso. Primero definimos un objeto y después con la siguiente función, como ves acá, estamos haciendo un merge dentro de otro merge, una función dentro de otra función. ¿Cómo es eso? Bueno, primero fíjate en esta función de aquí adentro. Aquí estamos haciendo un left join entre las tablas 1 y 2 para tener tanto la intersección de la unión entre las tablas 1 y 2 como las observaciones de la tabla 1. Por eso el all.x. Este left join se encuentra dentro de otro merge, que es un right join. Es decir, que el resultado del left join lo cruzamos ahora con la tabla 3 haciendo un right join, para que conserve todo lo que está en la tabla de left join, junto a la intersección y los datos de la tabla 3. Ejecutamos el código y listo. Si abrimos un nuevo objeto, tenemos tanto las columnas de la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. Suena un poco complejo de entender, ¿no? Bueno, podemos entenderlo mejor con este diagrama. Lo primero que hicimos es un left join con las tablas 1 y 2, de esta manera. Y luego, con el resultado de ese left join, hicimos un right join con la tabla 3. Como podemos ver en el diagrama, si hacemos las dos operaciones juntas, tenemos la totalidad de los datos cubiertos, comunes entre las tres tablas. Si nos vamos de nuevo a nuestra tabla total, donde unimos las tres tablas, la última que hicimos, vemos que quedaron separadas las columnas de calificación en calificación.x y calificación.y. Podríamos simplificar la tabla para unir todas esas columnas en una sola que sea calificación, ¿no crees? Lo mismo aplica para las columnas de nivel educativo. Bueno, podemos hacer eso usando dos paquetes. Primero vamos a usar el paquete tidyr. Lo activamos y de ese paquete usaremos la función unite de esta forma. Primero definimos un nuevo objeto. Luego colocamos nuestro data frame o el nombre de los datos en la tabla, seguido de un pipe o proceso. Luego usamos la función unite y dentro de esta función colocamos los siguientes argumentos. Primero, el nombre de nuestra nueva columna, en este caso, nivel educativo. Luego, ubicamos nuestra primera columna a combinar y separada por una coma, en en otro argumento, colocamos nuestra segunda columna que vamos a combinar con la primera. En el siguiente argumento, que está aquí, colocamos na.rm igual a true para que nos remueva todos los NAs de ambas columnas y no los tenga en cuenta. Luego colocamos el argumento remove igual a false para que no nos quite las demás columnas que no se van a combinar. Ejecutamos y listo. Como podemos ver en nuestro nuevo objeto, ya tenemos la nueva columna, nivel-educativo, con los datos combinados de las otras dos columnas. También podemos hacerlo con las columnas de calificaciones, de esta manera. Recuerda que debemos siempre definir un nuevo objeto, porque pues si no lo hacemos, R sobreescribirá, perdón, al anterior, y pues tendremos algunas complicaciones al momento de ejecutar el código. Y listo. Para remover las columnas que ya no necesitamos, usamos la función select de deployer. Señalamos nuestro último objeto y luego con un menos vamos a ir quitando las columnas que ya no necesitamos de esta manera. Y listo, ya tenemos nuestra tabla de unión, pues de las tablas 1, 2 y 3 que teníamos anteriormente, totalmente organizada y lista para analizar. Y con esto terminamos nuestra sesión de hoy, donde vimos principalmente la función merge de RBase
Vimos diferentes tipos de joins y cómo unir y enlazar o cruzar tablas en una base de datos relacional con R y RStudio. Espero que te haya sido muy útil. Nos veremos luego.